¿Qué decir frente a estas denuncias de ejercer esta práctica del dumping que se le hace o que se le señala al sector exportador del camarón ecuatoriano? ¿Tienen o no tienen fundamento? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes con todo el panel y con todas las personas que el día de hoy se encuentran escuchando a través de esta emisora. Yo creo que para entrar en el contexto es importante entender que las acusaciones de competencia desleal que están realizando los procesadores de langostino de Estados Unidos a Ecuador es un asunto muy importante para el país, sobre todo por la grave situación económica que se está enfrentando y sobre todo por la necesidad de generar recursos para fortalecer la dolarización. Nuestro país recibe cerca de 1.100 millones de dólares anuales por la exportación de este producto al mercado norteamericano. Esto representa cerca del 1% del Producto Interno Bruto anual. Basándonos en esto, en el aspecto económico y lo que representa, es una situación muy compleja que debe ser atendida y debe ser priorizada por el país y por el gobierno nacional. O espero yo que sea así. Ahora, el Ecuador no ha sido ajeno a estos procesos, no ha sido ajeno a una investigación. En el pasado ya lo vivimos, en el año 2004 aproximadamente y en el año 2012, el Ecuador ya vivió una investigación por parte del Departamento de Comercio americano por supuestas prácticas de dumping en el sector, específicamente el sector acuícola. Estos dos procedimientos que se llevaron fueron luego exitosamente revertidos ante otras instancias, ante la Organización Mundial del Comercio, por lo que el Ecuador ya conoce, ha sido expuesto y ya conoce este proceso. Ahora, si se notificó sobre el inicio de esta investigación en noviembre del año pasado, ¿qué medidas se han adoptado para que quienes realizan esta investigación puedan despejar todas las dudas que hay al momento alrededor del sector camaronero? A ver, el Ecuador fue notificado a finales del año pasado. El Ecuador está siguiendo el procedimiento que ya está establecido por una normativa norteamericana. Hoy están en fase de contestación de preguntas. Luego vendrán los investigadores del Departamento de Comercio de Ecuador para poder legitimar o poder verificar que la información ha sido proporcionada, sea adecuada y tenga un sustento específicamente. Lo que es importante también que dentro de todo este cúmulo de preguntas o este cúmulo de denuncias que se han hecho o argumentos, es importante esclarecer tres cosas. Primero, que hoy estos denunciantes, estos supuestos procesadores del langostino oceánico, son y guardan relación con el mismo grupo que años anteriores también denunciaron al sector camaronero, al Ecuador, por estas supuestas prácticas. Solo que ahora son procesadores. Y este tipo de actividades, este tipo de pescadores, hay que entender que tienen el ejercicio de pesca de arrastre de fondo, lo cual en todo el mundo, específicamente por las reglas o las normas de las convenciones de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la CONVEMAR, y también por la Comisión Europea, son prácticas que están sancionadas, son prácticas que hoy en día se están buscando mecanismos para eliminarlas, porque son pescas que hacen daño al ecosistema, a diferencia el tipo de actividad que se realiza en el Ecuador, que es a través de la producción de granjas acuícolas. La producción acuícola en el Ecuador es una producción sostenible, es una producción específicamente en este país que se hace a través del hábitat natural, en donde el medio ambiente juega un rol preponderante para que tengamos un producto cero estrés, libre de hormonas y libre de antibióticos. Por lo tanto, estamos hablando de dos prácticas totalmente distintas y de dos productos totalmente distintos. Por lo tanto, el producto ecuatoriano no podría hacerle daño al producto que denuncian estos procesadores, porque estamos hablando de dos productos totalmente distintos. Y en ese es un ámbito importante que hay que entender. Ya tenemos relaciones, ya hemos encontrado en el pasado la diferencia de estos productos, y esto nos va a servir hoy en día. Y también de las denuncias anteriores tenemos que entender que también han cambiado las circunstancias. Primero, porque muchos de los argumentos que se están sosteniendo van encaminados a supuestos subsidios, supuestas subvenciones focalizadas al sector acuícola. Y muchas de ellas van encaminadas o
hoy en día se encuentran en nuestras normas contempladas porque vienen de acuerdos, de obligaciones internacionales que el Ecuador ha suscrito y ha ratificado. Un ejemplo de esto, el Acuerdo de París del 2015, en el cual se establecen mecanismos, estímulos para el combate de los efectos del cambio climático en los países en desarrollo, como lo son el Ecuador. Y de hecho el Ecuador lo que ha hecho, a su vez, como tiende el bloque de constitucionalidad, abarcarlos, ingresarlos a su normativa interna a través de estos mecanismos que estos denunciantes creen que se tratan de subvenciones o creen que se tratan de prácticas desleales. Y probablemente sea porque los investigadores o el grupo de abogados que los ha asesorado no han entendido bien en qué consisten y el origen de estas medidas. ¿Se tiene una fecha establecida ya para una respuesta de las autoridades norteamericanas que están investigando este posible caso de dumping? Existe el procedimiento que está establecido. Dentro de este procedimiento hay etapas, existen incluso solicitudes de prórroga de dichas etapas, por lo tanto, exactamente la fecha de culminación no se la podría decir. Lo que sí es que se está siguiendo el debido proceso y frente incluso a lo que pueda determinar el día de mañana el Departamento de Comercio, hay instancias a las cuales se pueden acudir superiores para que se pueda analizar probablemente documentación o pruebas que no han sido debidamente despachadas, o también se puede acudir paralelamente ante otros organismos, como en este caso podría ser la Organización Mundial de Comercio. ¿Y la instancia que se investiga afecta en alguna medida a la dinámica de producción y comercialización del camarón ecuatoriano, o la industria se está moviendo con normalidad? A ver, hay que estar conscientes de la situación actual. El Ecuador vive, o la industria ecuatoriana vive un problema desde hace más de un año crítico respecto al precio a nivel mundial. Es un problema que han tenido que sacar adelante los productores y esto definitivamente no ayuda. Ahora, yo particularmente creo que esta es una oportunidad. El Ecuador, el mundo entero ya ha abrazado al camarón ecuatoriano, ha logrado las certificaciones internacionales, así como las certificaciones desde el punto de vista ambiental, así como las sanitarias, han demostrado de las bondades del camarón ecuatoriano. Estoy convencido que esta es una medida más, o una herramienta más, o un proceso más que va a permitir demostrarle al mundo entero las bondades y los aciertos del camarón ecuatoriano. Y sin duda alguna, luego de este procedimiento, estoy convencido que vamos a salir fortalecidos. Doctor Valverde, ¿qué pasa si es que el fallo es contrario? ¿Cómo se aplica y cuál sería la repercusión? A ver, aquí lo que van a tratar de buscar es generar algún tipo de arancel extra al camarón ecuatoriano. En el pasado ya lo vivimos temporalmente. Se acude ante otra instancia para poder demostrar probablemente o una falta del debido proceso o el análisis que no hubo respecto de algún tipo de prueba que se presentó dentro del mismo, y lo que se puede lograr es que se revierta el incremento que se pretende dar para equilibrar el supuesto dumping que se está cometiendo. ¿Se trata de uno o dos casos específicos o la acusación es a todas las empresas que exportan el camarón ecuatoriano? La acusación es contra el gobierno ecuatoriano por supuestas malas prácticas o políticas públicas que lo que pretenden es dar subsidios para que en este caso particular 2 empresas ecuatorianas que están siendo parte de la investigación ingresen al mercado norteamericano con precios bajos, que afectan la supuesta producción nacional que tiene estos procesadores de langostino. Usted decía que ya habíamos pasado por esto previamente. ¿Cuál fue el resultado en la ocasión anterior y bajo esa experiencia tenemos posibilidades de salir bien librados de esta acusación? Sí, en los 2 procesos anteriores que hubo de dumping, salimos ante los otros organismos a los cuales se impugnó o se acudió, salimos a favor, por lo tanto se deslegitimó la declaratoria y así también el arancel que se le impuso al camarón ecuatoriano. Estas cosas, yo creo que hoy en día, con la temática internacional, con las temáticas a nivel mundial,
creo que tenemos aún mayores argumentos para poder desestimar esta denuncia. Lo que sí es un reto para las autoridades, y estoy seguro que lo están trabajando y se están preparando, porque lo he vivido, es junto a la Cámara Nacional de Acuacultura poder desarrollar adecuadamente qué consiste y cuáles son los principios constitucionales de nuestra Constitución, de nuestra normativa interna, que se está cumpliendo, la importancia que según nuestra Constitución tienen los convenios internacionales por haber asumido al bloque de constitucionalidad y haberle dado a los convenios internacionales la misma jerarquía que nuestra propia Constitución, así como también las autoridades demostrar que el Ecuador no otorga ningún tipo de subvenciones, sino que cumple con las obligaciones internacionales que las tendencias comerciales a nivel mundial obligan y estimulan para que los países en desarrollo estimulen a países en desarrollo que las cumplan. Y es un absurdo que pescadores de arrastre que hacen un daño al ecosistema marino denuncien como víctimas frente a actividades de aprovechamiento, como son las actividades acuícolas en el Ecuador, que les están causando un perjuicio. El mundo entero ha abrazado el camarón ecuatoriano por sus bondades. Esta es una instancia más para demostrarlo, para defenderlo, para que el Ecuador entero se una frente a esta lucha, recordando que el sector acuícola el año pasado fue el sector productivo que superó en ventas al petróleo. Sector acuícola, que en la época de pandemia ayudó a la reactivación económica del país. Y el Ecuador no puede dejar solo al sector camaronero en este momento. Esta, sin duda, es una causa importante para el país entero. Y hay que darle atención y hay que demandar a las autoridades la representatividad que requiere este sector productivo. Mientras este tema se resuelve en las diferentes instancias, doctor Valverde, ¿se han visto afectadas las ventas, los contratos? ¿Ha habido cancelaciones o ha habido pausas? ¿La actividad comercial se desarrolla con absoluta normalidad pese a estas denuncias? La actividad comercial está siguiendo su desarrollo, con problemas que ya venía arrastrando previo a este proceso investigativo. Ahora, el Ecuador, el sector camaronero es un sector que ya ha demostrado que frente a las adversidades se hace más fuerte. Lo vivió con la mancha blanca, usted lo recuerda. Lo vivió en la época del COVID, cuando China cerró, generó un bloqueo no arancelario por supuesta contaminación en las paredes de un contenedor con COVID. Estoy convencido que este sector acuícola demostrará una vez más que frente a la adversidad se hace más grande.